nosotros en la unidad curricular, en la Vicerrectoría Académica, es un honor presentarles a la doctora Liliana Patricia Ospina, quien estará pues a cargo de esta conferencia que se ha preparado para todos ustedes el día de hoy, una conferencia titulada Nueva mirada de la evaluación para la construcción de conocimiento en el marco de las actuales normativas del Ministerio de Educación Nacional. La doctora Liliana Patricia Ospina Marulanda es docente del programa de licenciatura en matemáticas, doctora en educación de la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali y actualmente es la coordinadora de la Escuela Pedagógica adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío. Estará también acompañada de su asesor de doctorado, el doctor César Augusto Delgado Contreras, quien es doctor en didáctica de las matemáticas de la Universidad de Barcelona, España, y actualmente se desempeña como profesor de la Universidad del Valle, del doctorado en educación interinstitucional de la Universidad Distrital, Universidad Pedagógica y Universidad del Valle, y es también profesor del doctorado en educación de la Universidad San Buenaventura en la ciudad de Cali. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Liliana. Doctora Liliana, muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Bueno, buenos días, comunidad universitaria. Agradeciendo a la Vicerrectoría Académica por la invitación que me hacen hoy a orientar esta conferencia sobre la nueva mirada de la evaluación en el marco de las políticas del ME. Durante el transcurso de la conferencia voy a mostrar la tesis doctoral en articulación pues, con lo que nos pide el MEN. Esta conferencia surgió porque los administrativos están viendo un curso que les exige la universidad para ejercer los cargos. Ahí estábamos orientando la conferencia y quedó faltando como la parte 2, entonces el vicerrector académico me pidió el favor de orientar la conferencia a toda la universidad. Entonces hoy quiero compartir con ustedes pues esto en lo que hemos avanzado en relación a la evaluación. Y públicamente en relación a la tesis doctoral, primero quiero dar gracias a Dios y a la Virgen por todo lo que me ayudaron a desarrollar el doctorado y la tesis doctoral. Públicamente agradecer a la Universidad del Quindío por haberme otorgado esa posibilidad de poder hacer el doctorado a través de la comisión de estudios. Agradecer muy especialmente al asesor de tesis por todas sus enseñanzas, su apoyo, su colaboración y pues a toda la comunidad que me ayudó, a mi familia. Entonces, muchas gracias. Lo que les vamos a dar hoy es una propuesta que se ha construido alrededor de estos 6 años y pues la idea es que si algunos piensan que es viable adoptarla en los programas se podría pues adoptar y cuentan pues con todo nuestro apoyo y colaboración. Muchas gracias. En este momento también invitamos pues al asesor de tesis que nos quiere acompañar hoy, pero pues ha tenido un poco de dificultad para conectarse, entonces al finalizar la conferencia, pues si logramos que él se conecte, vamos a hacer la presentación. Pues muchas gracias, bienvenidos. La idea es que vamos a estar hasta las 12 en la conferencia. La conferencia iría como hasta las 11:45 más o menos y se darían 15 o 20 minutos de preguntas, las cuales pueden hacer a través del chat y Jairo nos va a hacer el favor de orientarnos pues de moderador para recoger las preguntas y ahí poderlas contestar. Si de pronto alguna pregunta no alcanzamos a contestar en ese tiempo, por correo electrónico o alguna llamada podemos dar respuesta a las preguntas. Muchas gracias. Ya vamos entonces a iniciar la conferencia. Los aspectos que vamos a desarrollar son algunas preguntas sobre la evaluación, también evolución del concepto de evaluación y sus funciones, algunos problemas referidos a la evaluación. Eso recoge un poco lo que veníamos trabajando en la conferencia con los administrativos, pero de manera resumida. Vamos a mirar también los tipos de evaluación, a mirar también las normativas del MEN en cuanto a la evaluación de los resultados del aprendizaje y algunos aspectos también que nos refiere la guía NECA sobre este aspecto y la nueva mirada de la evaluación que les queremos hoy presentar. Bueno. Entonces, inicialmente, necesito por favor que reflexionemos sobre las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué es la evaluación? ¿Qué evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Para qué se evalúa? Y si evalúa su actividad de enseñanza. Entonces, les voy a compartir acá en el chat este link. Hay uno de ellos. Pero es para compartírselos en el chat. ¿Sigue su programa?
Bueno, entonces ustedes a través del chat podrían escribirnos acerca de estas preguntas o pueden ingresar a través de este link. No puedo ingresárselos ahí. Está presentando. Perfecto. Bueno, si algunos pueden ingresar a este link que aparece ahí abajo de las diapositivas, la idea es que a través de ese link que aparece, pues contesten esas preguntas. Muchas gracias, profesor Jairo. Ya aparece ahí. Entonces, y por favor, porque estos son unos conceptos previos, pues que todos traemos acerca de la evaluación, es muy importante, por favor, que participen en esta pizarra digital contestando estas preguntas. Repito, para usted, ¿qué es la evaluación? ¿Qué evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Para qué se evalúa? Y se evalúa la actividad de enseñanza, porque pues a partir de esto vamos a derivar muchos aspectos dentro de la conferencia. Entonces, los invito, por favor, a participar. Acá vamos a dar 5 minuticos, ¿sí? para hacer este proceso. Alguno de los participantes nos dice que la evaluación es un proceso de reflexión y autorreflexión permanente que debe implicar la participación. Otro de los participantes nos dice que la evaluación es una actividad necesaria para el aprendizaje. Alguien más nos dice que es un proceso sistemático, constante y permanente que permite medir y evaluar el alcance de las competencias. Otro aporte nos dicen es un proceso colaborativo entre los participantes. Se evalúan los contenidos desarrollados en las clases. Es una forma de validar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno. También es importante que por favor nos coloque también qué evalúa, cómo evalúa, para qué evalúa y si evalúa la actividad de enseñanza. Para dar respuesta a la pregunta pueden colocar el número 1 o 2, pues para saber su respuesta a cuál de las preguntas se está refiriendo. Bueno, muy bien. Evalúa las habilidades, en el caso de la pregunta 2. También evalúa los procesos. Evalúa lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Bueno, entonces como podemos ver a la luz de esto que ustedes están contestando en la plataforma Padlet, podemos observar de que hay diversos conceptos que tienen acerca de la evaluación, de que evalúan, lo que evalúan pues es diferente. No sé si alguien también ya ha contestado la tercera, ¿cómo evalúa? Bueno, entonces lo que vamos a desarrollar durante la conferencia es un poco también esos posicionamientos que se tienen en cuanto a la evaluación desde lo epistemológico, desde lo ontológico, qué es lo dominante que hay actualmente sobre la evaluación en cuanto a lo que consideramos que es la evaluación, en cuanto a cómo promovemos la evaluación y para qué pues consideramos que es la evaluación. Entonces, muy bien, muchas gracias a todos por sus aportes. Vamos a continuar entonces acá un poco con la conferencia. Perdón, Jairo. ¿Cómo se...? Es que esa barrita no me deja. Con permiso. La presentación Eso, está la presentación. minimizando. Sí, por favor. Sí, minimizar. Bueno, entonces estas son unas preguntas muy importantes sobre las cuales nosotros como profesores debemos reflexionar sobre la evaluación. Entonces, como podemos ver, la evaluación
es un proceso permanente. Alcaraz nos dice que es un proceso que está presente en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, si digamos vamos a un restaurante, estamos evaluando la comida, si nos gustó o no. Si vamos al cine, estamos evaluando la película, si nos gustó o no. Es decir, en muchos aspectos de nuestra vida está presente la evaluación y no siempre la evaluación está referida como a que sea una prueba escrita o una nota. O sea, siempre la evaluación es un proceso permanente y a veces no somos conscientes de que estamos pues evaluando, pero permanentemente estamos haciendo ese proceso de evaluación, como nos dice acá Alcaraz. Bueno, entonces vamos a mirar cómo evolucionó el concepto de la evaluación y sus funciones. Bueno, entonces, en cuanto a esa evolución del concepto de la evaluación, es que hay algunos problemas técnicos, qué pena que por eso hemos parado un poquito, pero ya. Bueno, entonces, en cuanto a la evolución del concepto de evaluación, es importante conocer la historia. ¿Por qué es importante conocer la historia? Porque resulta que la historia, de acuerdo a cómo se han dado esos procesos, explica muchas de las formas como estamos actuando actualmente. Entonces nos dice Remesal que la historia le permite a uno entender la actualidad con sus aciertos, con sus errores, con sus necesidades de cambio, de tal manera que se propongan nuevas alternativas viables para el futuro. Entonces vamos a conocer un poco de la historia de la evaluación desde lo que nos plantean autores como Guba y Lincoln Sánchez. Ellos han identificado 4 generaciones de la evaluación y la primera generación es la evaluación como medición. Este tipo de evaluación como medición empezó desde el año 2000 antes de Cristo. Entonces, la evaluación desde estos años y un poco datan que del siglo V, por ejemplo, Sócrates usaba ya cuestionarios de evaluación con sus maestros. También la evaluación en estos tiempos, por ejemplo, en China, se hacían cuestionarios de evaluación para seleccionar los funcionarios que iban a trabajar en una empresa. De hecho, el concepto de evaluación no surgió en el ámbito educativo, sino era más para seleccionar los funcionarios de una empresa. Y se dice que en la época de los testí, donde se utilizaban muchos test. Luego viene una segunda generación de la evaluación, que es como la evaluación como descripción, y acá aparece Ralph Tyler, que es considerado el padre de la evaluación educativa, donde se consideró que además de hacer la medición sobre los estudiantes, si habían aprendido o no, era importante mirar el programa académico, si los objetivos que se habían determinado para ese programa académico se habían alcanzado o no. Entonces, frente a eso, se miraban cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las debilidades, pero acá carecía un poco de la toma de decisiones. Viene una tercera generación de la evaluación, que ya es desde el año 1957, y es la evaluación como juicio, donde ya no solamente interesó dar cuenta si habían sido alcanzados o no esos objetivos del programa educativo, sino si eran objetivos que valía la pena alcanzar. En esta etapa también se le pedía a la escuela un poco rendir cuentas, porque se hacía una inversión en la educación y se necesitaba mirar cómo había sido eficaz o no esos programas educativos. Entonces también era la evaluación tomada para tomar decisiones. Bueno, y una última generación de la evaluación como proceso constructivo, que ya es de la época de los 70, de los años 80, donde ya cada un giro a la evaluación. Y es que se le considera la evaluación un poco más participativa, donde evaluador y evaluados ya de una manera más participativa, colaborativa, desde una construcción consensual, pues miran todo ese proceso de la evaluación, donde ponen de manifiesto sus reclamos, sus inquietudes, sus logros. O sea que esta cuarta generación da un poco un giro a la evaluación que se tenía en las épocas anteriores. Sin embargo, Guba y Lincoln dicen que a pesar
de que el concepto de la evaluación ha evolucionado en las prácticas. Actualmente estamos en la evaluación como medición, que es la primera generación de la evaluación. Bueno, entonces hay otro autor que se llama Bourdieu. Bourdieu dice que cuando nos acerquemos a un objeto de conocimiento, miremos cuál ha sido el invariante a través de la historia. Entonces, el invariante de la evaluación a través de toda su historia ha sido la evaluación como medición. Y entonces esta evaluación se ha hecho de tal manera que vemos a los estudiantes de manera homogénea, o sea, tenemos grupos heterogéneos en nuestras clases, sin embargo, los evaluamos de manera homogénea, unificados, normalizados, o sea, todos sometidos a la misma práctica evaluativa, desconociendo, pues, en todo caso, cuáles son sus circunstancias, sus intereses, sus necesidades, sus expectativas y sus objetivos individuales. Entonces, queremos que todos hagan la misma prueba y de pronto no todos tienen en ese momento, pues de acuerdo a sus posibilidades, las circunstancias para realizarla, un poco lo que nos muestra la imagen en cuanto a igualdad y equidad. Bueno, entonces, en ese invariante de la evaluación, los exámenes, o sea, la prueba escrita, sigue siendo considerada como uno de los precursores actuales de las formas de evaluación. O sea, y muchos profesores confunden evaluación con calificación o con examen, o sea, como si fuera sinónimo, y muchos estudiantes también, cuando les hablamos de evaluar, inmediatamente se piensa que me van a hacer una prueba escrita o me van a dar una nota, pues, por esa evaluación. Entonces, es una evaluación que ha cumplido una función más de selección y más de clasificación. Eso, pues, ha sido el invariante a través de la historia de la evaluación, como ya lo vimos ahorita. La primera generación fue la evaluación como medición. Conceptualmente ya estamos en la cuarta. Sin embargo, en las prácticas predomina la primera generación. Bueno, las funciones, un poco, para repasar un poco, de acuerdo a lo que nos aporta Miriam, Remesal, Marta Salinas, es que la evaluación ha tenido funciones de selección, de control. ¿Por qué de control? A veces también nosotros como profesores podemos también ejercer control de un grupo a través de la evaluación. Si hay indisciplina, entonces saquen una hojita, voy a hacer un quiz, entonces ejerzo control, pero también como control de los organismos de control o a través de la política pública. O sea, pues se puede ejercer control a través de la evaluación, como lo vemos ahorita con las pruebas estandarizadas, la prueba PISA, la prueba TIMSS, la prueba Saber, donde se hace una especie de control. También ha tenido funciones de formación, de motivación, de retroalimentación, de diagnóstico, de toma de decisiones. O sea, la evaluación como tal ha tenido muchas funciones a través de la historia. Entonces, hay unas prácticas de evaluación que se han instalado a nivel de la sociedad, y entonces esas prácticas determinan a través de la evaluación qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo bueno y qué es lo malo, cuándo algo se incluye y cuándo algo se excluye y qué se debe rechazar. Entonces, eso es algunos aspectos referidos a las prácticas de evaluación. Esto repasando un poco lo que ya veníamos haciendo, pues, en el curso con los administrativos, porque hoy es la parte 2, pero pues estamos repasando un poco esa parte 1. Bueno, algunos problemas referidos a la evaluación del aprendizaje. Entonces, como ya lo venimos diciendo, es vista como una visión técnica, instrumental, utilitaria de medir, de clasificar, de certificar, y como también lo dije, ¿podemos presentar? Cuando quieras. Es corto acá. Entonces, la evaluación es sinónimo de examen, ¿cierto? Y sobre todo se le considera al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, como de manera suelta y al final. Entonces, es una evaluación que ha estado al margen de esa actividad de enseñanza-estudio, y como lo dije ahorita, hay una evaluación dominante que es la evaluación de tipo sumativo, ¿sí? Entonces, hay unas cosas que algunos autores consideran alusivas, pues, a la evaluación, y datan estas 5 cosas. Dicen, a veces pensamos que la evaluación siempre es al final. ¿Qué es una prueba escrita? Que ocurre en un tiempo delimitado, o sea, que se hace en 40 minutos, en 1 hora, en 2 horas, que debe ser individual y que debe tener nota. Que si de pronto no tiene nota, entonces no sería evaluación.
y a veces los mismos estudiantes lo piden o los padres de familia, hablando pues de las instituciones de educación básica y media, o sea, como que son algunas características que consideramos cuando nos referimos pues a la evaluación y más mirando ese invariante. Bueno, luego hay otro problema con la evaluación y es el siguiente. Se le enseña algo al estudiante, pero se le evalúa algo más difícil, más complejo, o peor aún, algo que está inédito, o sea, algo que ni siquiera se consideró en el espacio de enseñanza. Y a veces a los estudiantes les interesa más aprobar entonces que aprender, porque están, digamos, sabes que se le va a hacer ese examen, entonces tienen como esa tensión y el aprendizaje pasa a un segundo plano. Entonces, en ese sentido, la evaluación es asociada al miedo, a la angustia, a la exclusión, a la selección. De hecho, hay investigaciones que cuentan, o sea, cuando es época de exámenes, hay altos niveles de estrés en los estudiantes cuando se producen pues estos procesos. Entonces, esa evaluación tradicional no dota al estudiante de habilidades para la vida, como nos dice Frida, y son aprendizajes que se logran para resolver un examen, con una curva de olvido muy fuerte porque son exámenes memorísticos. ¿En qué sentido curva de olvido fuerte? Porque, por ejemplo, dice Frida, si nos hicieran un retest de lo que aprendimos en primaria, de lo que aprendimos en secundaria, nos hicieran un retest, de pronto nos quitarían esos títulos, porque de pronto fue algo que hicimos memorístico para el examen, es algo como que prevalece, no es que sea generalizado, sino como que es dominante. Y entonces en esa prueba se verifican los aciertos y los desaciertos, pero no se ahonda de pronto en las causas, por qué lo hizo malo, cuál fue el error, por qué lo hizo bien, qué causó que no entendiera, qué ocurre, o sea, como ahondar mucho más allá de solo colocar chulos o X. Entonces, en ese sentido, también dicen los autores, hace un poco más hace falta la retroalimentación frente a ese desempeño de los estudiantes para que pues ellos puedan mejorar. Y hay unas concepciones que también tenemos los profesores sobre la evaluación, de acuerdo a lo que dice Remesal, Prieto, Contreras, pues varios autores sobre las concepciones, y es que algunos profesores consideran que si muchos estudiantes le pierden es buen profesor, o lo contrario, otros profesores consideran que si a muchos le ganan, sí, o sea, hay muchos profesores, muchos estudiantes le ganan la evaluación, entonces de pronto es mal profesor, o sea, son algunas concepciones. Otras concepciones son que tienen los profesores, evalúan como ellos los evaluaron, y en esas prácticas de evaluación o en esas concepciones que tienen los profesores sobre la evaluación incluyen las normas institucionales, los libros de texto, también sus experiencias como estudiantes, pero también la percepción que ellos tengan de los estudiantes. Entonces hay todos unos aspectos referidos ahí que también conllevan a que los estudiantes, además de que los profesores tengan concepciones de la evaluación, los estudiantes se formen algunas percepciones sobre también la evaluación. Y otro aspecto referido a los problemas de la evaluación son las pruebas estandarizadas que introdujeron la práctica de evaluar por competencias. Por ejemplo, desde el año 2002, en las instituciones de educación básica y media se empezó a evaluar por competencias sin que eso se hubiera pensado desde el acto educativo. O sea, se empezó a evaluar algo sobre lo cual no se les había enseñado. Ni los profesores en esa época, o sea, cuando se empezó a evaluar desde el ICFES desde esa manera, no se tenía el empoderamiento de qué son las competencias, con cuáles autores que trabajamos, cómo desarrollamos competencias. Sin embargo, sí se estaba evaluando por competencias. Y esas pruebas determinan el termómetro de la educación, o sea, porque dan los rankings académicos a las instituciones de educación básica, media, a las instituciones de educación superior. ¿Sí? Bueno, entonces es algunos de los problemas referidos a la evaluación. Acá tenemos, indagando en la comunidad internacional sobre un poco el estado del arte de la evaluación, la comunidad internacional llama la atención sobre lo siguiente, dice, hay que tomar con seriedad la evaluación. Hay que evaluar la evaluación, o sea, se evalúa a través de la evaluación, pero ¿quién evalúa la evaluación? Y la evaluación se considera como un acontecimiento, pero ella es un ciclo continuo, debe ser un ciclo continuo. Entonces se debería considerar esa evaluación como parte integral del proceso de enseñanza. Y a veces esa evaluación juzga al estudiante de manera individual, pero no le ayuda a la adquisición de su aprendizaje.
O sea, esa evaluación tampoco a veces ayuda a mejorar la enseñanza, porque a veces evaluamos al estudiante y a veces es necesario que evaluemos la enseñanza. Entonces dice esta comunidad internacional de que es importante investigar cuáles son los obstáculos para hacer innovaciones en la evaluación y qué se puede hacer para superarlos. Por ejemplo, Pedro Amada dice, la evaluación debería ser considerada como un proceso y no como un suceso al final. Y debería constituirse en un medio y nunca en un fin. O sea que la evaluación debería ser una ayuda para el aprendizaje, debería ayudarle al estudiante a que alcance y a que promueva pues ese aprendizaje. Entonces el docente debe contar con teorías acerca de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y su relación. O sea que ahí hay dos miradas de la evaluación. Por eso era muy importante esas preguntas que ustedes contestaron al comienzo, porque una mirada puede ser que yo como profesor piense que la evaluación la hago al final de terminar un tema, entonces esa es una mirada, la hago al final y de ahí saco una nota. Pero otra mirada es ver la evaluación como proceso, durante el proceso, para que le ayude al estudiante a alcanzar ese aprendizaje o ese objetivo de aprendizaje que nos hemos propuesto. Entonces son dos miradas un poco haciendo la analogía con, digamos, en los Juegos Olímpicos. Digamos que hay un atleta, bueno, en alguno de los Juegos Olímpicos tienen unos jurados, entonces ahí colocan un puntaje de acuerdo pues a su desempeño ahí al final. Pero ese es el rol del jurado ahí al final, ¿cierto? Colocar una nota. Pero otra cosa es el rol del entrenador durante el proceso. O sea, el evaluador durante el proceso no está poniendo nota, sino que está haciéndole ver, tomar conciencia del error, que debe mejorar, volver a hacer. O sea, esa es la evaluación un poco como proceso. El rol de ese entrenador para que cuando llegue a ese desempeño final, pues sí, ya tiene una nota, pero ya ha habido, o sea, en todo ese recorrido se le ha brindado pues toda esa retroalimentación para que mejore en ese proceso, en ese desempeño. Entonces, dice esta comunidad internacional que hay que investigar alternativas que permitan superar el estancamiento y los problemas de la evaluación, porque muchos aspectos del sistema educativo actual los hacemos referidos teniendo en cuenta la evaluación. Algunos autores dicen, a veces se enseña pensando en lo que se va a evaluar y los estudiantes aprenden de tal manera de cómo se les va a evaluar. O sea, la evaluación ahí, como se tenga concebida, pues juega un papel importante. También hay unos tipos de evaluación que de manera, pues así un poco rápida vamos a determinar. Ahí está la evaluación sumativa, la formativa, la auténtica, la diagnóstica. Ahí el profesor observa el desempeño pues, que realizan los estudiantes. Entonces, miremos estos tipos de evaluación. La diagnóstica es considerada también como evaluación desde el aprendizaje, o sea, desde lo que él ya trae, como hicimos un poco al comienzo con ustedes acá en la pizarra digital, antes de empezar a dar la conferencia, ustedes cuáles son sus presaberes frente a este objeto que estamos estudiando hoy de la evaluación. Entonces, es una evaluación que se hace al inicio de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la idea es que conozcamos esos conceptos previos que tienen los estudiantes. ¿Y para qué conocer los conceptos previos? Porque la idea es que si él va a haber unos nuevos conocimientos, se puede hacer esa construcción de esa zona de desarrollo próximo entre esos conocimientos previos y los nuevos. También para saber de los estudiantes sus intereses, sus expectativas, sus dificultades. Bueno, hay otro tipo de evaluación que es la dominante sobre la que hemos estado hablando desde el comienzo de la historia, ¿cierto? Que es la evaluación sumativa. Se le considera como evaluación del aprendizaje. Y este tipo de evaluación está al margen de la actividad de enseñanza y de estudio y su función es de medición y de clasificación. O sea, lo que ella muestra es lo ya conseguido, lo memorizado y lo asimilado al final pues de ese proceso y se hace en un momento terminal. Por lo general se usan pruebas estandarizadas o pruebas escritas. Hay otro tipo de evaluación que es la evaluación formativa, que también se le llama evaluación para el aprendizaje. Entonces este tipo de evaluación, el objetivo es informar sobre ese aprendizaje a los estudiantes, a los maestros, a los directivos, con el fin de orientar pues toda esa planeación que se hace en la enseñanza y hacer retroalimentación a los estudiantes. Annie Hobby, que es alguien pues que escribe mucho de Argentina sobre la evaluación formativa, dice que
Es una evaluación como oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y sus fortalezas. Y hay otra evaluación que se llama la evaluación auténtica. Perdón un segundo. Esta evaluación auténtica cobra mucha relevancia ahorita que se está hablando de la evaluación de los resultados del aprendizaje. Y es una evaluación, como dice Moreneo, se evalúa teniendo pues en cuenta el contexto, o se evalúa desde casos reales o se evalúa desde la simulación de casos reales. Ahí tenemos entonces algunos aspectos. ¿Para qué evaluar desde un contexto, desde los casos reales? Un caso real que se va a encontrar un ingeniero, un médico, un abogado, un licenciado, para que se pueda buscar esa experiencia y se pueda intervenir a tiempo, ¿sí? Se puede intervenir y de tal manera que se mire si los medios utilizados y los objetivos planteados ayudan, o sea, con esa evaluación que se va a hacer, la idea es ayudar a que esa experiencia al final sea exitosa. Y acá hay algunos ejemplos que tenemos acerca de esta evaluación auténtica. Por ejemplo, si yo soy profesor de comunicación social o profesor de literatura, puedo colocar una evaluación desde un contexto real o desde una simulación, por ejemplo, La Voz del Colo. En esta puedo poner al estudiante que haga un periódico escolar, ahí puedo evaluar la redacción, la ortografía, el diseño, la creatividad. Los profesionales, los estudiantes que están en carreras de medicina, enfermería, de odontología, evaluarlos desde casos reales. De hecho, los estudiantes de ingeniería, muchos pues tienen prácticas en los hospitales. Un profesor de lenguas modernas, por ejemplo, puede hacer la simulación de un caso de que llegaron unos extranjeros a la universidad y hablan el idioma francés. Voy a poner a los estudiantes que le muestren a esos extranjeros toda la universidad y entonces en este sentido yo puedo evaluar si los estudiantes su pronunciación, o sea, qué manejo están haciendo del idioma a través de la obra de teatro, las carreras de artística, o yo, por ejemplo, soy profesor de comunicación social. Si alguien está haciendo de periodista y otro de entrevistado, puedo evaluar esa competencia a través de esta herramienta, o también alguien hace de médico, alguien hace de enfermo, entonces podemos hacer esta evaluación auténtica, o sea, de casos reales. Pero otras carreras como la ingeniería, la química, la biología, a través de los experimentos de laboratorio. Y si tenemos también en la Facultad de Educación las prácticas docentes, podemos evaluar pues, a los estudiantes en ese contexto ya de la práctica, pues antes de que ya ejerza como profesional y poder hacer ahí como una intervención a tiempo. Bueno, entonces, esos son los tipos de evaluación. Hay unas modalidades de evaluación que son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Esa autoevaluación, la idea es que ayude a favorecer la autonomía del estudiante, más ahorita que nos encontramos en este tiempo de contingencia donde los estudiantes deberían desarrollar mucho la autonomía. En muchas de nuestras misiones, visiones institucionales o de programa, tenemos eso, de que los estudiantes sean autónomos, pues en este momento necesitamos mucho favorecer en ellos esa autonomía. Y ya la coevaluación, que es la que se hace entre pares, o la heteroevaluación, que es la que hace el profesor o los estudiantes, es algo más de corresponsabilidad. Pero esta autoevaluación ha sido mal entendida y es que siempre se entiende como otorgar una nota, autoevalúese, entonces póngase un 5, un 4, un 3, no, es mal entendida. La autoevaluación, como la idea es favorecer en él la autonomía y que él autorregule también su aprendizaje, entonces se puede hacer otras preguntas como los que nos plantea Frida. Por ejemplo, frente a esto que vi, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice bien? ¿En qué tengo todavía confusión? ¿En qué necesito ayuda? ¿Sobre qué quiero saber más? ¿Y cuál va a ser mi próximo trabajo? Son algunas de las preguntas que se podrían hacer a través para esa autoevaluación. Y para esa autoevaluación hay unos instrumentos con los cuales yo puedo hacer autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Hay, por ejemplo, portafolios físicos o hay portafolios electrónicos donde a través de ese portafolio yo le puedo pedir al estudiante de que se autoevalúe, digamos, puede ser un portafolio que se haga tipo página web y le doy al estudiante que en cada sesión de esa página web
coloque pues algunos de sus trabajos, pero le puedo poner a que se autoevalúe qué le resultó ser más complejo, qué le resultó ser más complicado, cuáles son sus logros y retos, ¿sí? Pero también puedo hacer que haya coevaluación, que le comparta el link a sus compañeros para mirar cómo ven el portafolio a la luz de unos criterios que se dieron. Y yo como profesor también puedo hacer heteroevaluación y ese portafolio lo puedo usar para el semestre. Y durante el semestre ir haciendo retroalimentaciones, mirar cómo va el proceso y que se vea la curva de aprendizaje del estudiante a través de ese portafolio. Bueno, vamos acá a mirar los instrumentos de evaluación. Además de la prueba escrita, pues tenemos varios instrumentos de evaluación, ¿cierto? También hay pruebas orales, los cuestionarios, pero también yo puedo hacer observaciones, entonces para eso tener una lista de control o de corroboración, por ejemplo, lo que les decía ahorita con el portafolio, yo puedo tener esa lista de qué quiero mirar de acuerdo a las directrices que le di a él, un registro anecdótico, un diario de clase. También puedo evaluar con instrumentos a través del diálogo, de una asamblea, de una entrevista, de tareas, de consultas, de talleres, de guías, de exposición de un tema. Y también pues hay otras evaluaciones de la producción de los estudiantes, producciones artísticas, monográficas, resúmenes, trabajo de investigación, portafolio, rúbrica. Por ejemplo, el trabajo de investigación que hacen los estudiantes es algo muy interesante que hacen. En los trabajos de investigación por lo general no les hace prueba escrita. Sin embargo, a través de todo ese trabajo y que se desarrolla mucho también la autonomía en ellos, al final logran pues mostrar todo un producto de todas esas consultas que han realizado, de todos sus aportes y la creatividad pues que ellos también tienen cuando muestran su trabajo de grado, su trabajo de investigación. Bueno, entonces acá vamos a hablar un poco de las normativas del MEN. Perdón un momentico. Entonces, en las normativas del MEN, nosotros en el año 2019, 25 de julio del 2019, salió el decreto 1330, que es para otorgar el registro calificado o la renovación del mismo. Y ahí ya se nos habla de los resultados del aprendizaje. Y es algo pues que las universidades ya de acuerdo a estas directrices también debemos pues tener en cuenta. Entonces dice que me permiten leer, los resultados del aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Eso es lo que se entiende por resultado del aprendizaje de acuerdo al decreto 1330. Pero miren, también nos van a evaluar algo de acuerdo a este decreto y es el componente pedagógico. Dice que se refiere a los lineamientos e innovación pedagógica y didáctica que cada institución integre al programa según su modalidad. Es decir, nos están pidiendo a todos que innovemos tanto pedagógicamente como didácticamente. Y este decreto 1330 también habla sobre cuáles deben ser los mecanismos de evaluación. Y aquí dice, se refiere a los instrumentos de medición. Bueno, si aquí vamos, sería la primera generación de la evaluación, ¿cierto? Y seguimiento, que permiten hacer los análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa. O sea, que se nos pide, además de evidenciar cuáles son nuestros resultados del aprendizaje, lo que se espera que el estudiante aprenda al final, también que innovemos pedagógica y didácticamente en nuestros programas, pero también que tengamos mecanismos de evaluación para hacer pues, esa medición y seguimiento y toma de decisiones para que los estudiantes y profesores mejoren el desempeño. Eso lo dice textual el decreto 1330. Pero también vamos a mirar el acuerdo 02 del CESU 2020 que salió este año y es para la acreditación institucional y la acreditación de programas. Me perdonan por presentar la diapositiva tan llena de contenido, pero quise traer textual lo que dice el acuerdo. Sí, quise traer algunos apartados para conectarlo con lo que ya les voy a presentar ahorita. Entonces, ¿qué dice el acuerdo? Dice, los resultados del aprendizaje, un poco en relación con lo que también dice el decreto 1330, son concebidos como las declaraciones expresas de lo que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento
en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa. A partir de ello, se llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión, el perfil de formación que se espera desarrollar, la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico. Esto es lo que refiere el acuerdo CESU, pero quiero centrarme mucho más acá y es en el sistema de evaluación de estudiantes, que también lo refiere el acuerdo. Y acá resalté con verde algo relevante para conectarlo con lo que sigue, como les he dicho. Entonces, en cuanto a eso, el acuerdo refiere textualmente que el programa académico deberá demostrar que utiliza un sistema de evaluación de estudiantes basado en políticas y normas claras, universales y transparentes. Y me centro acá desde el punto seguido en adelante. Dice, dicho sistema debe valorar periódicamente o de manera formativa y permanente el logro de los resultados del aprendizaje. Y resalto, formativa y permanente. Ese logro de esos resultados del aprendizaje, pero también de las actitudes, de los conocimientos, de las capacidades y de las habilidades adquiridas según los aspectos curriculares. Y miren acá, y debe ser aplicado de acuerdo con el nivel de formación y la modalidad. Y al final dice, después del punto seguido, los sistemas de evaluación deben integrar la innovación para generar transformaciones profundas en el aprendizaje y acoger dinámicas en referencia a cambios en el conocimiento. O sea, que para la acreditación de alta calidad de las universidades y de los programas, el acuerdo pide esto, de que esos sistemas de evaluación integren innovación para mirar cómo se transformó el aprendizaje y esas dinámicas referidas al cambio en el conocimiento. Y también acá dice que el resultado de aprendizaje del programa deberá demostrar la existencia de un proceso de mejoramiento continuo en el cual se evalúe de manera periódica y en diferentes momentos a lo largo del plan de estudios el grado en que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje y con base en dicha evaluación se toman acciones de ajuste a los aspectos curriculares y a las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Esto es textual, lo que dice el decreto 1330 y lo que establece el acuerdo 02. Y en este momento, todas las universidades del país están en este proceso de analizar y también de manera crítica, porque también se toman posiciones críticas frente a qué son los resultados del aprendizaje, cómo se van a evaluar los resultados del aprendizaje, porque también sabemos que esto es derivado de políticas neoliberales, pero también las universidades están determinadas por estas normas. Este es un ejemplo de los cuales la Universidad del Quindío, con la Oficina de Calidad de la Vicerrectoría Académica, han venido desarrollando. Es un ejemplo de un resultado del aprendizaje de programa, es decir, cuando alguien salga del programa de ingeniería electrónica, es un ejemplo, ¿qué resultados de aprendizaje se espera que tenga cuando ese estudiante sea egresado? Entonces acá, no lo voy a leer, pero tenemos ahí, soy un ingeniero electrónico, no solo un pedacito. Diseño de circuitos electrónicos, aplico el diseño de ingeniería basado en la satisfacción de requerimientos, como lo que el programa espera que el estudiante alcance como resultado del aprendizaje cuando termine toda la carrera. Pero también hay resultados de aprendizaje de asignatura, ¿sí? Es decir, cuando termine mi curso, mi asignatura, mi espacio académico, que espero que al final él desarrolle. Y acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, explica diversos patrones de apego a través de observación clínica, modela matemáticamente un problema de ingeniería, en el contexto de los casos reales, utilizaban casos reales. Este es un ejemplo de resultado de aprendizaje de programa y de asignatura. Entonces ahorita, escuchando dos foros que hubo hace poco con el Ministerio de Educación Nacional, hace 15 días hubo dos foros referidos
a esto, a los resultados del aprendizaje y a lo que estas dos normas pues nos piden a todas las universidades del país en este momento. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta de acuerdo a algunos aspectos mencionados? Primero, tener en cuenta cuando se vayan a redactar los resultados de aprendizaje de programa y de asignatura, tener en cuenta esas necesidades y expectativas de la sociedad. O sea, ¿qué espera la sociedad? Atender a problemas de la profesión. O sea, si el estudiante va a ser un ingeniero de sistemas, ¿cuáles son los problemas que en este momento en la sociedad se necesita con mayor frecuencia que resuelvan ingeniero de sistemas, pero otros problemas alternativos, ¿cierto? Porque hay otros que no son tan frecuentes, sin embargo, él debe saberlo. Pero que esos resultados del aprendizaje, para ello, para formularlos, tengamos en cuenta el contexto local, nacional e internacional. Y es muy importante un llamado, y me parece interesante dentro de las propuestas que se hacían en el foro, y ahí en ese foro hubo 1.600 participantes de todas las universidades del país. Decía que ojalá esa construcción de los resultados del aprendizaje fuera colectiva, donde participaran egresados, empleadores, profesores, estudiantes, directivos, otras universidades para saber cómo lo están haciendo. Entonces es como una construcción colectiva, esos resultados del aprendizaje. Y que la idea es que uno revise si eso que determinó como resultado del aprendizaje, pues si ellos se pueden alcanzar con ese plan de estudios que hemos definido. De hecho, Moreneo dice, cuando plantea lo de la evaluación auténtica, que uno debería, cuando va a crear un programa, primero mirar los casos reales y más frecuentes a los que se va a enfrentar ese profesional, de acuerdo a eso, definir ese plan de estudios para que responda a esas necesidades sentidas que él se va a encontrar luego cuando sea profesional, y no de pronto planear un programa sin tener en cuenta pues como esas necesidades de la sociedad. También de que debe haber una correspondencia entre esos resultados del aprendizaje con el perfil de egreso, con las competencias que se tengan definidas y los aspectos pues curriculares. Y muy importante, que esos resultados del aprendizaje sean acordes a la naturaleza de nuestra institución, al proyecto educativo de nuestra institución, pero también al proyecto educativo de facultad y pues al proyecto educativo de programa. Y lo otro es que a través de esos resultados del aprendizaje también hacemos como una promesa de valor al estudiante que una vez sea egresado va a alcanzar, pues se tiene previsto que alcance esos resultados del aprendizaje y que tenga un sello propio, un valor agregado, es decir, que soy ingeniero de sistemas acá de la Universidad del Quindío, pero esos resultados del aprendizaje tienen un valor agregado o sea, algo que lo va a diferenciar de otro ingeniero de otra universidad. Entonces es muy importante pensar en eso. Y también para plantear esos resultados del aprendizaje es importante mirar esos mecanismos de evaluación que lleven a ese mejoramiento continuo y a esa toma de decisiones, evaluar, como dice el decreto, de manera periódica, formativa y permanente, y evaluar no solo habilidades técnicas o específicas, sino habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la manera de comunicarse pues, con nosotros, bueno, otros aspectos. Y mirando también un poco desde un lo que pasa es que el ministerio nos ha dado normas. Entonces nos dio la norma, el decreto 1330 del acuerdo 02, pero no nos ha dicho como una guía, algo para ahondar en eso. Como eso surgió en Europa, todo eso de la evaluación de los resultados del aprendizaje, y pues en España también se trabaja fuertemente en esto, por ejemplo, con la doctora Zaira, desde el doctorado de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el doctor José Enver, vicerrector, hemos también mirado un poco lo de la guía NECA. La guía NECA es una de las guías que más ahonda, digamos, en esto de qué es evaluar, qué es resultados de aprendizaje y cómo evaluar, pues como nuestro objeto y la evaluación. Tomado de la guía, dice que ella se debería evaluar permite generar la evidencia de lo aprendido, que uno debería determinar qué métodos y qué criterios de evaluación son los más adecuados para valorar si el estudiante ha adquirido o no el conocimiento, la comprensión y las competencias deseadas, que los resultados del aprendizaje deben estar muy alineados con los métodos de evaluación y que uno debería determinar qué herramientas y qué técnicas serán las más pertinentes para determinar el grado en que el aprendizaje ha sido alcanzado por el estudiante. Entonces,
Dice que conocer eso de antemano le permitiría al estudiante saber con claridad no solo lo que se espera de él, sino cómo debe de demostrar. Esta guía NECA que también nos dice, por ejemplo, algunos métodos de evaluación que podemos utilizar directos o indirectos para evaluar los resultados del aprendizaje. O sea, acá tenemos algunos: examen escrito, tipo test, portafolio, elaboración de un póster, estudio de caso, informes, bueno, pero hay unos resultados indirectos. Métodos de evaluación indirecto, que es una encuesta a graduados, o una entrevista, o a los empleadores, un grupo de discusión, bueno, otros elementos que me pueden dar cuenta, pues para evaluar si como programa hemos alcanzado esos resultados del aprendizaje previstos. Pero también esta guía nos dice de que debe haber una articulación, correspondencia entre las actividades formativas, los métodos de evaluación y los resultados del aprendizaje. Deben ir articulados, debe haber correspondencia. Y plantea algunas preguntas. ¿Qué métodos de enseñanza van a permitir que el estudiante logre el aprendizaje que se persigue? ¿Qué contenidos formativos se deben abordar y cómo se han de estructurar? Bueno, esa es como una primera parte. Acá tenemos una segunda parte sobre la cual, por favor, la idea es que reflexionen. También hay un link en la plataforma Padlet, otro link diferente. Por favor, que reflexionemos sobre estas preguntas para ya entrar a la propuesta. Es, para ustedes, ¿cómo aprenden los estudiantes? Una segunda pregunta. ¿Cómo gestiona y promueve el aprendizaje de sus estudiantes? Porque si voy a evaluar el aprendizaje, pues debo saber qué es aprendizaje, cómo aprenden ellos, cómo yo gestiono y promuevo el aprendizaje en ellos. Y un poco lo que veíamos ahorita, no solo la evaluación vista al final para mirar el aprendizaje, sino para promoverlo, cómo yo lo promuevo. Y la otra, cómo evaluar para que los estudiantes logren ese aprendizaje propuesto. Y acá tengo un link de la plataforma Padlet para que por favor también puedan hacer ahí sus aportes. Entonces vamos a dar un momento mientras nuestro moderador en el chat les comparte el link para que ustedes lo tengan. Y en este momento también me acaban de informar que el asesor de tesis ya se pudo conectar, el doctor César Delgado. Entonces, como no pudimos hacer la presentación al principio, quisiera por favor que en este momento el doctor César, si puede hacer la presentación, doctor César, si puede habilitar por favor su cámara para presentarlo a los asistentes. Bueno, mientras habilitamos al doctor César para que él pueda activar su cámara y su micrófono, nuevamente le damos la bienvenida al doctor César Augusto Delgado. Es doctor en didáctica de las matemáticas de la Universidad de Barcelona, en España. Es profesor de la Universidad del Valle, el doctorado en educación interinstitucional de la Universidad Distrital, Universidad Pedagógica y Universidad del Valle. Y es también profesor, digamos, en su rol también como asesor de la doctora Liliana en la Universidad San Buenaventura, el doctorado de Ciencias de la Educación. Entonces, doctor César, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor César, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí, por favor. Bueno, un saludo para todos. Primero que todo, agradecer a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Quindío, perdón. Y agradecer por esta oportunidad para estar con ustedes en esta importante reflexión que se está haciendo respecto a este concepto que se ha vuelto un concepto fundamental para las transformaciones de nuestras prácticas de enseñanza y las prácticas de estudio que realizan nuestros alumnos en la universidad y para buscar el mejoramiento de la calidad en todos nuestros programas. Así de que encantado de estar con ustedes para participar en esta reflexión.
Muchas gracias, doctor César. Gracias por acompañarnos. Como lo había dicho al comienzo, muy agradecida con usted, doctor César, por todo el apoyo, el acompañamiento, sus enseñanzas y que pues fue todo un trabajo en equipo lo que ya vamos acá a socializar como la tesis doctoral, ¿sí? En relación con esto que establece también el Acuerdo 02 y el Decreto 1330, que ahorita las estudiantes de las universidades pues debemos responder a esto. En este momento, doctor, pues los participantes del seminario se encuentran respondiendo estas preguntas, ¿sí? Que habíamos planteado sobre cómo aprenden los estudiantes, cómo gestiona y promueve el aprendizaje de estos estudiantes y cómo evaluar para que los estudiantes logren el aprendizaje. Entonces, lo colocas por favor en modo de presentación. Entonces ya vamos a presentar la tesis doctoral. Bueno, entonces, que es un poco lo que titulaba también la conferencia, es socialización de una nueva mirada de la evaluación para la construcción de conocimiento. El título que le dimos a la tesis doctoral es configuración de las prácticas evaluativas de los profesores de matemáticas en instituciones universitarias colombianas. Este título, este trabajo lo hicimos en 3 universidades del país y el estudio se hizo con los administrativos, con los profesores, con los estudiantes, mirando las reglas de todas las universidades, pero también las reglas a nivel de cada una de las instituciones. ¿Y por qué surgió este interés de observar estas prácticas? Surgió a partir de la hipótesis de que la evaluación es fundamental para el desarrollo de las actividades de enseñanza y de estudio que permiten alcanzar el aprendizaje. La evaluación es el corazón de esas actividades, de las cuales es responsable el profesor, el estudiante y las instituciones que proponen en concordancia con sus necesidades ciertos contenidos y objetivos del aprendizaje de las nuevas generaciones. Entonces resulta que estas instituciones afectan el contrato didáctico. ¿Pero qué es el contrato didáctico? Primero miremos desde lo que plantea Brousseau, que es un sistema didáctico. El sistema didáctico está conformado por 3 elementos, que es el profesor, el estudiante y el saber, y la idea es que estos elementos están interrelacionados entre sí. Pero este sistema didáctico está codeterminado por algo que se llama el contrato didáctico. ¿Y qué es el contrato didáctico? Es el conjunto de obligaciones recíprocas tanto del profesor y del estudiante en torno al objeto de enseñanza y generalmente esas reglas son implícitas. ¿Cuándo surgió el contrato didáctico o este concepto? En Francia, por ejemplo, se trata de un problema que había un estudiante que se le puso un problema y que se le decía, si en un barco hay 5 ovejas y 8 cabras, ¿cuál es la edad del capitán? El estudiante respondía, 40. Entonces decía, porque 8 más 5, 13, no, el capitán no podrá tener 13 años, 40. Esa respuesta no tiene lógica, pero el estudiante está cumpliendo con un contrato didáctico. ¿Y cuál es el contrato didáctico? Que frente a un problema debe emitir una respuesta. Sin embargo, la respuesta no tiene lógica frente a lo que se planteaba. Entonces, si miramos, dentro de ese contrato didáctico, el profesor por lo general está obligado a explicar bien y el estudiante a reproducir lo que el profesor le enseña, que es un poco como el conductismo, pero si eso se rompe, pues el profesor va a tener un poco de resistencia. Pero si lo miramos desde un paradigma, digamos, constructivista, acá se evita el placer de dar buenas explicaciones. Es decir, que para que al estudiante se le dé la oportunidad de que él aprenda un concepto, la idea es privarnos de dar buenas explicaciones, sino proponer actividades que desarrollen en ellos el pensamiento. Entonces, este contrato didáctico está codeterminado por la institución donde trabajamos, porque hay unas reglas, hay unas normas, pero también está codeterminado por unas instituciones externas a nuestra institución escolar, como lo acabamos de ver ahorita. Ya estamos codeterminados por el decreto 1330 del acuerdo 02, que a todas las universidades, para que nos otorguen registro calificado o nos den la acreditación de alta calidad,
ya estamos codeterminados por estas normas. O sea, este contrato didáctico o sea, está codeterminado. Entonces, por ello, surgió nuestra primera pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de ese contrato didáctico dominante que regula el funcionamiento de algunos sistemas didácticos que puedan considerarse representativos en relación con los procesos que afectan la actividad de enseñanza y de estudio que producen el aprendizaje de las matemáticas a nivel universitario? Y lo miramos sobre todo, como eran matemáticas, en el tema de la derivada. Bueno, entonces, ¿qué surgió de esa pregunta de investigación? Primero, que ese contrato didáctico está influido por instituciones de lo social, de lo pedagógico, de lo escolar y de lo disciplinar, y en ese contrato didáctico hay unas reglas de la institución. Unas reglas, por ejemplo, la normatividad institucional, el PEI, el proyecto educativo del programa, el estatuto estudiantil, los microcurrículos, y todas estas normas determinan los contenidos, el número mínimo de notas durante el semestre, las horas de clase, las horas de asesoría y monitoría. También hay universidades que hacen parciales conjuntos. Bueno, deberes del profesor en este contrato didáctico. Esto que estoy mostrando de acuerdo a lo que se estudió pues, en la tesis doctoral, a lo que opinaron los administrativos, los profesores, los estudiantes, los investigadores. O sea, se miró el tema de la evaluación desde todos los componentes. Entonces, en esa actividad de enseñanza, decían, es tradicional, se expone y explica los temas, digo lo dominante porque no siempre es así, hay otras alternativas, pero lo dominante, se expone y explica un tema, se siguen las directrices del microcurrículo, se explica cuando los estudiantes no entienden. En la actividad de estudio se le colocan talleres a los estudiantes para que practiquen lo visto en clase y se da asesoría. Y en la evaluación se evalúa la reproducción de conocimiento, cumplir con lo que está en el estatuto, no responder preguntas en el parcial, corregir los parciales y entregarlos de acuerdo al tiempo que establece el estatuto. Y estos deberes del profesor, o sea, en ellos influye su posicionamiento ontológico y epistemológico. Tenemos acá también los deberes del estudiante en este contrato didáctico. Entonces, en la actividad de enseñanza es asistir a la clase, escuchar lo que el profesor expone, copiar lo que escribe en el tablero, hablando pues de la presencialidad, preguntar cuando no entiende, resolver ejercicios en el tablero, asume a veces un papel más pasivo y de receptor crítico. Y en su actividad de estudio aprende lo que el profesor le ha expuesto, desarrolla talleres en clase y extraclase, asiste a las asesorías, monitorías, estudia en casa. Y en la evaluación reproduce lo que el profesor explicó, no saca apuntes el día del examen, no habla con el compañero, no puede preguntar al profesor en el parcial, y eso también influye en la concepción respecto a la actividad de enseñanza y de aprendizaje que tienen los estudiantes. Bueno, esa es la primera pregunta de investigación con su respuesta, ¿sí? Sobre las características del contrato didáctico dominante. Entonces, luego surgió una segunda pregunta de investigación. Y es que la evaluación tradicional se ha centrado, o sea, la enseñanza tradicional se ha centrado en la actividad de enseñanza y la evaluación en el aprendizaje, dejando de lado lo que señalan Chevalar, Bosch y Gascón, que es la actividad de estudio, que ellos consideran como el eslabón perdido. Esa actividad de estudio es un eslabón perdido entre la actividad de enseñanza y el aprendizaje. Entonces, dado que los antecedentes acerca de la evaluación señalan que ella desempeña un papel fundamental en los estados de equilibrio del sistema didáctico, consideramos que esa actividad de enseñanza y esa actividad de estudio deben estar reguladas por una evaluación que medie en la interactividad de los participantes. Pero interactividad es un concepto tomado de César Coll. ¿Y qué es interactividad? Es la articulación de las acciones de los participantes en torno al objeto de conocimiento. Porque hay interacción y hay interactividad. Por ejemplo, interacción, si yo estoy explicando un tema y ahí están mis estudiantes, hay interacción, pero interactividad es si mis acciones como profesor se están articulando con las acciones que está realizando el estudiante en torno a ese tema que estamos viendo. Y entonces ahí surge la segunda pregunta de investigación. Perdón, tomo agüita.
Y la segunda es, ¿qué condiciones entonces se requieren y qué restricciones dificultan o impiden que la evaluación en matemáticas medie entre la actividad de enseñanza y estudio para la adquisición del aprendizaje? El estudio lo hice en matemáticas porque es mi formación de base, pero esto puede presentarse también en otras áreas, ¿sí? Entonces, para mirar esas condiciones y restricciones, lo miramos desde lo que establece la teoría antropológica de lo didáctico. Y es que hay instituciones de estos niveles, los niveles de la escala de codeterminación son social, escolar, pedagógico, disciplinar, área, sector, tema, cuestión. O sea, hay instituciones de todos estos niveles que codeterminan lo que vivimos ahorita, lo que hacemos en nuestras instituciones, en este caso educación superior, universidades, o sea, esas leyes, normas externas lo codeterminan y otros aspectos. Entonces, quisimos ahondar en cada una de estas instituciones, cuáles son esas condiciones que se requieren y las restricciones que dificultan que la evaluación medie entre esa actividad de enseñanza y estudio para alcanzar los aprendizajes. Y nos encontramos con lo siguiente. Desde el nivel social, las personas de las 3 universidades, administrativos, profesores, estudiantes, las leyes, las normas, las investigaciones, todo se estudió. Hay unas restricciones. La primera va referida a lo siguiente: racionalidades geopolíticas del mundo. Y es el tránsito de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Es la incorporación de una lógica economicista a nivel social. Y es la incursión de políticas neoliberales en la educación superior. Esa es una restricción que dicen los actores, o sea, que participaron de la investigación. Las políticas educativas es otra restricción. Dice que la evaluación a través de esas políticas es vista como herramienta de control político y para regular los sistemas de educación. Influyen en autonomía universitaria y falta de convergencia de las normas de los diferentes niveles educativos. Es decir, que a veces en educación básica y media hay unas normas y en educación superior hay otras, o sea, como que falta esa convergencia. Lo otro es en el nivel pedagógico. Dice que lo dominante es que se ve la evaluación de tipo sumativo. Sí, entonces en esa evaluación de tipo sumativo es de clasificación, de selección, como lo veíamos un poco ahorita. Perdón, me faltó acá arriba, perdón que me salte esta, que es la restricción en cuanto a los sistemas de educación. Ellos dicen que el sistema de educación, como está referido actualmente, presenta restricciones, y es la deficiente formación de lectura, escritura y matemática, la falta de orientación vocacional, que se generan políticas pero no se dan los recursos. Bueno, continúo con las restricciones del nivel pedagógico, posicionamiento ontológico y epistemológico del profesor. Resulta que a veces como profesores no somos conscientes de cuál es nuestro posicionamiento ontológico y epistemológico, y depende de ese posicionamiento se derivan todas las acciones que hacemos en cuanto a la enseñanza, al aprendizaje y a la evaluación. En cuanto a nivel escolar, ¿qué directrices dijeron ellos? ¿Qué restricciones hay? Dice, en las directrices institucionales hay una restricción de la intensidad horaria de los cursos, la cantidad de contenidos y asignaturas condiciona los procesos de evaluación. También hacían referencia a los profesores hora cátedra, los docentes y estudiantes deben asumir múltiples actividades. En la formación previa de los estudiantes, otra restricción, los estudiantes que ingresan a la universidad no tienen conceptos previos, les falta responsabilidad y disciplina de estudio. Y en cuanto falta apertura de los profesores, dice que en los profesores hay poco trabajo en equipo. Algún término que ellos referían es hay canibalismo académico, lo referían en algunas de las universidades, profesores reacios a los temas de didáctica, de enseñanza y de aprendizaje. Y estos últimos pues tienen que ver más con lo disciplinar, con lo de matemáticas, pero pues ahorita no lo voy a leer. Por ejemplo, decían fragmentación. Se habla de la producción de los conocimientos matemáticos, la desarticulación de la matemática escolar, una actividad de resolución de problemas un poco descontextualizada. Bueno, es algo que ya es más como del área. Y acá tenemos las condiciones que favorecerían que se mejoren sus procesos de evaluación. Entonces, dentro de esas condiciones del nivel social, que dice la teoría antropológica de lo didáctico, tenemos sistema de educación que se debe mejorar el proceso de formación de la básica y media, o sea, los estudiantes que llegan de educación básica y media, y realizar más trabajos de orientación vocacional.
Apoyo al gobierno, o sea que el gobierno debería apoyar más a las instituciones con recursos físicos, tecnológicos y económicos y revertir el proceso de mercantilización de las instituciones públicas de educación superior. Promover respeto a la diversidad, a lo cultural, al pensamiento crítico y a la política democrática incluyente, y deberían realizarse reformas en cuanto a las reformas educativas, unificar criterios, porque por ejemplo en el concepto de competencia de una manera lo define el CESU, de otra manera lo define el decreto 1330, de otra manera lo define la resolución 18583, o sea, unificar criterios y no estar cambiando las políticas, porque sabemos que a veces cambian muy rápidamente, no hemos terminado respuesta a algo cuando ya llega la nueva política, y dar participación a las comunidades para establecer esas políticas. Eso en cuanto a lo social. En cuanto a lo pedagógico, que se deberían generar cambios en la evaluación, que la evaluación debería ser un proceso didáctico, aportar a la formación del sujeto, tener en cuenta la diversidad de los estudiantes, que los profesores deberían reflexionar más sobre las prácticas de evaluación y tener un posicionamiento ontológico y epistemológico. En cuanto a lo escolar, cambios en la normatividad institucional, se debería aumentar la intensidad de horas, disminuir el tamaño de los grupos, apoyo institucional, proyectos de investigación en el tema de la evaluación, de desarrollar programas de apoyo al desempeño de los estudiantes, apertura de profesores, que los profesores tengan esa apertura a cambiar esas formas de enseñar, de evaluar y haya más trabajo en equipo, formación de profesores, capacitación sobre temas de pedagogía, de didáctica, de disciplina, de enseñanza y cambios en la formación de los licenciados, diseñar y desarrollar currículos en la parte cognitiva y el trabajo disciplinar y formación de estudiantes en competencias iniciales para que puedan abordar el currículo pues, que se aborda en la universidad y eso es más a nivel del área de matemáticas. Bueno, entonces esa es la segunda pregunta de investigación. Entonces, la primera era el contrato didáctico dominante en las tres universidades. La segunda, ¿qué condiciones y restricciones favorecerían que se mejoren pues esos procesos de evaluación? Y la tercera, bueno, y entonces, ¿cuál sería el contrato didáctico ideal? ¿Qué contrato didáctico entonces facilitaría o posibilitaría que la evaluación medie entre esa actividad de enseñanza y estudio para la adquisición de aprendizajes más operativos? Entonces, acá tenemos lo que dijeron pues todas las personas que aportaron para este contrato didáctico, y es que las reglas de la institución universitaria. Y en este momento, eso lo dijeron ellos, yo la tesis la entregué en abril de 2019 y los jurados la evaluaron en ese periodo, bueno, la defensa fue en agosto. Eso lo dijeron ellos como en el año 2018 y ahora aplica muy bien por la contingencia que tenemos. Dice, solo debería interesar lo fundamental y básico. ¿Sí? Flexibilidad en los tiempos, apoyo de recursos, y trabajo interdisciplinar, lo fundamental y básico, pues por lo que estamos hablando ahorita en este tiempo de contingencia. Trabajo en diálogo con directivos, profesores y estudiantes sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, así como promover y reconocer investigación en estos temas, sobre todo en evaluación falta más investigación. Promover procesos de evaluación formativo y tener en cuenta la diversidad de los estudiantes. En cuanto a los deberes del profesor, asumir un posicionamiento ontológico y epistemológico, y dentro de la propuesta que vamos a hacer ahorita, evaluaciones desde el constructivismo radical, porque hay que tomar posicionamiento ontológico y epistemológico. Actividad de enseñanza, que el profesor sea diseñador y gestor de situaciones adidácticas y didácticas que genere la necesidad de aprender, porque si no se genera la necesidad de aprender, no se aprende. Que genere desequilibrios y equilibrios, que afecten procesos cognitivos que orientan las acciones de los estudiantes. Y en la actividad de estudio, el profesor debe motivar y promover esa actividad de estudio, porque recuerden, como nos lo dijeron Cheval, Arbos y Gascón, es un eslabón perdido, hay que recuperar ese eslabón perdido, porque ella es la que genera que se dé el aprendizaje y a veces no le damos con esa relevancia. El profesor media los procesos de enseñanza y aprendizaje, realiza andamiajes y hace devoluciones con el fin de que se produzcan esos conflictos cognitivos, crea zonas de desarrollo próximo, evita proporcionar directamente el conocimiento, o sea, no da explicaciones, lo evita, sino que es un mediador. Dice, evita proporcionar directamente el conocimiento que es necesario para resolver la situación didáctica. Y en la evaluación, evalúa si la interactividad está dirigida a mediar en los instrumentos, procesos y mecanismos cognitivos y socioculturales que orientan
esas acciones de la actividad de enseñanza y de la actividad de estudio con el fin de lograr aprendizajes más operativos. Cuando hablamos de aprendizaje operativo, hay dos tipos de aprendizaje de acuerdo a lo que establece Piaget, hay figurativo y operativo. Figurativo es cuando hace referencia a la memoria, a la percepción, a la imagen mental. Y un aprendizaje es operativo cuando él logra crear, innovar, transformar. Y para eso, pues el profesor hace devoluciones y retroalimentaciones. En los deberes del estudiante en la actividad de enseñanza, entonces la idea es que el estudiante resuelva problemas, tome conciencia de que se aprende es actuando y participa de manera activa. En la actividad de estudio, el estudiante desarrolla una actividad de estudio en la que construye activamente su conocimiento. Él construye conocimiento, resuelve problemas creativos usando su repertorio de conocimientos, tiene una disposición y compromiso por aprender y disposición para trabajar en grupo. Y en la evaluación, toma conciencia sobre los aprendizajes adquiridos, participa de la evaluación, reflexiona sobre el error, porque el error siempre es visto a veces en nuestra sociedad como de castigo, si comete un error, como burla, o si hablamos de la evaluación como medición, le dejo la X, pero no se sabe, él no sabe por qué la X o por qué cometió un error. Y acá el error es fuente de aprendizaje, es decir, a partir del error, yo como profesor miro qué error tiene, para de ahí hacer devoluciones para que él adquiera el aprendizaje. Entonces el estudiante reflexiona sobre el error, le interesa superarlo, tiene en cuenta las observaciones del profesor, así como la información de las coevaluaciones y autoevaluaciones, y redirecciona sus acciones para dar respuesta a las cuestiones pues, que se le plantean al estudiante. Eso sería como el contrato didáctico que posibilitaría que esa evaluación medie entre la actividad de enseñanza y de estudio para la adquisición de esos aprendizajes más operativos. Y entonces, en ese sentido, nosotros vemos que esas respuestas a esas preguntas anteriores muestran que existe un proyecto educativo enmarcado en una epistemología racionalista y empirista y una ontología realista que debemos superar. Entonces consideramos que existe otra epistemología y otra ontología que nos permite pensar en un proyecto educativo diferente, que atienda a las nuevas demandas de la sociedad del siglo XXI, que desarrolle la creatividad y prepare para enfrentar la contingencia. Por lo que hacemos referencia a un nuevo constructo teórico que denominamos la evaluación de procesos inferenciales y de mediación de la interactividad en la construcción de conocimientos. Y entonces esa nueva propuesta de evaluación tiene un posicionamiento ontológico, y es que se considera que lo que realmente existe es la relación que el sujeto establece con el objeto. El posicionamiento epistemológico es constructivista radical. El paradigma en que se enmarca es el cuestionamiento del mundo. En este momento en la didáctica hay dos paradigmas. Está el paradigma monumentalista, que ellos llevan a los estudiantes como a un museo a que visiten las obras, pero él no sabe, él no construyó la obra ni sabe el porqué del tema o para qué del tema. Y este paradigma del cuestionamiento del mundo, que es el actual, pone en tensión a ese paradigma monumentalista porque se trabaja a partir de cuestiones, de problemas sin resolver o problemas para que le ayuden al estudiante a construir conocimiento, y se hace en una comunidad de estudio con otras disciplinas. El profesor y los estudiantes participan de esa construcción de la respuesta a ese problema que se ha planteado. Y los referentes didácticos sobre los cuales está soportada la propuesta, la teoría antropológica de lo didáctico y la teoría de las situaciones didácticas. Esto es del marco de la didáctica de Francia. Y acá, entonces, la nueva propuesta de la evaluación que se llama la EPIMIC tiene un propósito. Uno es una visión ampliada de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque considera el eslabón perdido que es la actividad de estudio, y porque la actividad de estudio es la que genera el aprendizaje. Y esa EPIMIC está dirigida a apoyar el aprendizaje y no solo a certificarlo. O sea, no solo al final dar una nota, sino durante el proceso apoyar para que sí se dé el aprendizaje. Y las orientaciones de esa evaluación entonces son tanto formativas, pero también certificativas, porque también sabemos que hay que emitir pues las notas. Articula la actividad de enseñanza con la actividad de estudio en torno a su objeto, que es el aprendizaje. Y la idea es que apoye
la actividad de enseñanza con el fin de que se generen desequilibrios y andamiar para que se den esas reequilibraciones en concordancia pues con las acciones que está realizando el estudiante. Y se busca con este tipo de evaluación prevenir la deserción, pero para implementarla se debe hacer un giro en la didáctica que involucra al profesor, al estudiante, a la transposición del saber y a las instituciones de los niveles de codeterminación. Entonces, ¿qué evalúa la EPIMI? Evalúa la efectividad de esas situaciones adidácticas y didácticas que se presentan pues en el siguiente ciclo. Entonces, frente a una situación que le presento yo como profesor al estudiante, el estudiante al iniciar está en equilibrio. Yo le presento una situación. Entonces resulta que ese estudiante frente a esa situación que yo le presenté, ese problema, entró en desequilibrio. Entonces yo como profesor debo evaluar si ese desequilibrio que a él se le presentó, esa perturbación que le está causando ese desequilibrio se presentó por una laguna o por un obstáculo. Esa laguna es que hay un conocimiento que él no tiene, le falta adquirir un conocimiento para poder resolver esa situación. O un obstáculo, ¿qué es un obstáculo? Un conocimiento que el estudiante ha tenido y le ha producido éxito en ciertas situaciones, pero ante una nueva manifestación se manifiesta pues por un error. Entonces el profesor debe realizar devoluciones al estudiante de tal manera que se puedan presentar esas regulaciones y esas compensaciones para que se genere el reequilibrio, es decir, el nuevo conocimiento. Entonces ya el profesor no está observando lo que hacen los estudiantes, está ahí media en ese proceso que están realizando los estudiantes, o sea que es una evaluación que está mediando entre la actividad de enseñanza que está a cargo del profesor y la actividad de estudio que está a cargo del estudiante, pero media en esa interactividad, es decir, si las acciones que realiza el profesor se están articulando con las acciones del estudiante en torno a esa situación que tiene que resolver. Y no es que de pronto yo en el tablero doy un tema, pero no estoy, digamos, mirando si los estudiantes efectivamente me están aprendiendo o no. Ahí había interacción, pero la interactividad va más allá, o sea, es a lograr mirar si están articuladas esas acciones y el profesor debe hacer devoluciones para que le ayude al estudiante a avanzar en su aprendizaje. Y como lo dije ahorita, la idea de esta evaluación es ir más allá del aprendizaje figurativo, que es solo de memoria. Ir a un aprendizaje más operativo, que sea creativo, innovador, transformador. Entonces, esta evaluación permitiría analizar cómo el profesor le ayuda a sus estudiantes a explicar el alcance y las limitaciones de las estrategias que utilizan para resolver las situaciones problema, analiza la eficacia de esa actividad de enseñanza, comprende si sus acciones se articulan con las del estudiante en torno al objeto de conocimiento y en qué medida esa actividad de estudio le permite al estudiante alcanzar ese nuevo conocimiento. O sea que no es una evaluación al final, sino que es una evaluación en el acto mismo en que se está aprendiendo ese nuevo concepto. Entonces, sería mediar en la interactividad para la construcción de conocimiento, pero en acto, en ese momento. O sea, es una evaluación del proceso. Y acá tenemos algunos aspectos generales. ¿Qué evalúa la EPIMI? Evalúa entonces esa mediación de la interactividad en cada uno de los momentos del ciclo que vimos ahorita. ¿Cómo evalúa? Entonces, el profesor debe identificar el funcionamiento de los esquemas y articular sus acciones con las del estudiante para que genere reequilibrios y desequilibrios. ¿Quién evalúa? Evalúa la comunidad de estudio, tanto profesores y estudiantes. ¿Con qué evalúa? Puede ser con guías de trabajo, tareas, talleres, entrevistas, pero sobre todo con la observación de la interactividad en esa comunidad de estudio. ¿Cuándo evalúa? De manera inmediata. En el momento que se está dando esa interactividad entre el profesor y los estudiantes, por tanto, la evaluación debe ser continua y permanente. ¿Y para qué evalúa? Para verificar esa efectividad, esa actividad de enseñanza que es del profesor, la actividad de estudio que es del estudiante, en la adquisición de aprendizajes más operativos y para que se puedan realizar mejoras. O sea, que eso es un giro de la evaluación.
No solo verla ya como sumativa, al final, una nota, sino que es una evaluación de una acción permanente para ayudarle al estudiante a que construya el conocimiento, a que alcance el aprendizaje, a que avance en su proceso. ¿Cuáles son los principios de esta evaluación? Entonces, primero, evalúa la mediación de la interactividad. Segundo, ayuda al profesor a orientar la actividad de enseñanza porque el profesor también se está evaluando y está haciendo ajustes a su enseñanza. Implica al estudiante en la evaluación y en la regulación de su aprendizaje. Las tareas de evaluación se deben también considerar tareas de aprendizaje. La evaluación se usa para beneficiar al estudiante, para apoyarlo en su proceso de aprendizaje. Ser percibidas por profesores y estudiantes como una ayuda real en su actividad de enseñanza y de estudio. La evaluación sería una herramienta de conocimiento y la evaluación estaría orientada al desarrollo del pensamiento, no solo la memoria, sin querer decir que la memoria no sea importante. Bueno, ya relacionando la EPIMIC, la propuesta de tesis doctoral, con también lo que nos plantean las políticas, esa es una propuesta que puede ser que, digamos, sí, no es la única, no es la última, es una propuesta simplemente que hoy les hacemos. Entonces, es una propuesta para la evaluación de los resultados de aprendizaje de asignatura. Entonces, la idea es que sea una evaluación no solo del resultado del aprendizaje, como nos lo plantean las normas, del resultado, sino que sea una evaluación del proceso y también del resultado. Entonces, hay que evaluar al inicio. Nosotros en la Universidad del Quindío algunos trabajan por núcleos de formación, otros trabajan por nodos. Bueno, entonces la idea es que hagamos siempre, digamos, de un ciclo a otro, de un núcleo a otro, de un semestre a otro. Bueno, cada programa tiene sus características. Hagamos una evaluación diagnóstica. ¿Qué conceptos previos tienen los estudiantes para que construyan ese nuevo conocimiento? Durante es una evaluación para el aprendizaje, una evaluación del proceso. Ahí proponemos la EPIMIC. Entonces sería de manera inmediata, en el momento que se da la interactividad entre el profesor y los estudiantes. Por tanto, esa evaluación va a ser continua y permanente. Como dijimos ahorita, verificaría la efectividad de la actividad de enseñanza y de estudio en la adquisición de aprendizajes. Y es una evaluación que tiene en cuenta el contexto y está ligada al nuevo paradigma de la didáctica, que es el cuestionamiento del mundo. Pero durante el proceso, yo también podría hacer evaluaciones sumativas o auténticas. Entonces, a través de instrumentos o situaciones especialmente diseñadas para recoger información que se considere relevante o como indicadora del estado de situación de los aprendizajes que se quieren evaluar. Y al final, digamos, del semestre o al final del núcleo de formación, podría ser una evaluación del aprendizaje, de esos resultados del aprendizaje, podría ser auténtica y sumativa, y pues hay toda una variedad de instrumentos para ellos. Y la idea es tener en cuenta esas modalidades de la evaluación, que es la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y muy importante ahí tener en cuenta siempre la retroalimentación o las devoluciones, pues que hay que hacerle al estudiante para que avance su aprendizaje. Esa misma propuesta que tenemos allá está acá un poco más detallada. Entonces, los conceptos previos que ellos traen, yo los puedo evaluar a través de una entrevista, un cuestionario, una prueba escrita, oral o la observación. Dentro de ese proceso estaría la evaluación formativa, que recuerden que la EPIMI supera la evaluación formativa en cuanto a que tiene en cuenta la actividad de estudio, hace devoluciones y andamiajes, evalúa la mediación de la interactividad para la construcción del nuevo conocimiento. La idea es que sea una evaluación del proceso y que se tenga pues también evidencias de ese aprendizaje, y para esas evidencias yo puedo usar también durante el proceso estos instrumentos de evaluación, observación, pruebas fragmentadas, informes, exposición, estudio de un caso. Debo establecer criterios de evaluación. La idea es que durante el proceso se tomen orientaciones para la mejora y sobre todo que el profesor sea un mediador, y en esa mediación el profesor identifique cuáles son los obstáculos o los logros que tiene el estudiante para ayudarle a avanzar, y pues el estudiante participa activamente. Y ya al final, la evaluación del aprendizaje a través de instrumentos, o sea, la evaluación sumativa o la evaluación auténtica.
¿Qué es la solución de problemas reales o simulación de casos reales o proyectos, producción de textos? Bueno, eso ya depende de cada asignatura. Esto que acabamos de decir acá es para la asignatura. Pero si ustedes recuerdan ahorita, perdón, tomo un poquito de agua. Si ustedes recuerdan ahorita, el acuerdo 02 del CESU habla de que los programas también deben tener un sistema de evaluación como programa. Esta es la propuesta para el sistema de evaluación de programas. ¿Cuál es la propuesta? Que como programa, durante sus 10 semestres, 9 semestres, se evalúe el proceso, pero también el resultado del aprendizaje. Entonces, para eso se haría una evaluación diagnóstica en el programa al inicio del proceso, donde también uno recibe unos estudiantes al inicio del programa con unos conceptos previos. Y también yo identifico como programa o como institución cuáles son las condiciones y restricciones que necesito para que mis estudiantes alcancen esos resultados del aprendizaje. Establezco planes de acción, qué medios o recursos se necesitan para que ellos alcancen eso. La idea es que se evalúen los resultados del aprendizaje previstos. Entonces usted puede hacer una evaluación en el primer semestre o en el tercer semestre o núcleo de formación o en el quinto o en el séptimo, o sea, porque nos dice que debe ser periódica. Entonces definir esos momentos, en esos momentos y esos mecanismos de evaluación. Entonces puede ser una encuesta a estudiantes, profesores y a los desertores, porque a veces le hacemos encuestas a los estudiantes y profesores, pero a los desertores no, y los desertores nos pueden dar información de qué fallas también hay en nuestro proceso. Hay que evaluar entonces el proceso y tener evidencias de aprendizaje y de los progresos de la competencia. Una sugerencia que se hacía en esos foros era que del ministerio era que se conformen comités de evaluación, que estén conformados por directivos, profesores, estudiantes, egresados o empleadores para hacer esos momentos de evaluación, que se evalúe si se han alcanzado esos resultados de aprendizaje de asignatura en relación con los que planteó el programa y evaluarlos a través de lo que ya hemos dicho, un estudio de caso, una observación, un problema, una simulación de caso real, un portafolio, un avance de un proyecto si es que se está trabajando a través de proyectos. Bueno, y que se tengan unos criterios de evaluación, que para eso hay algo que se llama, por ejemplo, las rúbricas, que nos preguntemos por qué los estudiantes no están alcanzando esos resultados del aprendizaje y que se tomen decisiones a la luz de eso que estamos evaluando durante el transcurso del programa, del avance pues, que tienen los estudiantes, decisiones orientadas a que se mejore el currículo, los contenidos, las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Bueno. Y acá al final, pues se evalúe al final del programa, porque eso lo pide también el acuerdo, cuál es la evaluación de ese resultado del aprendizaje al final. Que también puede ser de la evaluación que le hago a los estudiantes, pero también con encuesta a egresados, a empleadores, o también nos da resultados de algunas pruebas estandarizadas. Bueno, y todo esto debería revertirse en algo que acá tenemos como la cultura de la calidad, y es el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, frente a fallas que veamos, dificultades, volver a planear, pues para que se obtengan las mejoras en el proceso. Ya está la última diapositiva y con esto vamos cerrando. Entonces la idea es que esa evaluación que hicimos anterior de programa sea una evaluación pluridimensional que nos permita movilizar transformaciones. Y aquí quise traer a un autor, Cabra. Cabra dice que en una vertiente educativa, la evaluación aplicada al proceso de enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso de recoger de forma sistemática y rigurosa información relevante y continua sobre la situación educativa, formular juicios de valor y tomar decisiones adecuadas para mejorar cualquiera o todos los componentes. Entonces, que se haga mejores a nivel de los estudiantes, de los profesores, del programa, de la facultad o de la institución, como sistema, pues, de evaluación. Y que se generen movilizaciones a la luz de lo que nos arroje esos resultados de la evaluación, movilizaciones en torno a la normatividad institucional, a los planes de estudio, a las estrategias de enseñanza, a la actividad de estudio y a la misma evaluación. Y, como lo decía ahorita, como si estamos en un sistema de gestión de calidad, la idea es que como componentes estemos pues articulados y siempre estemos
en lo que nos plantea el ciclo de la calidad, planear, hacer, verificar y actuar, y movilicemos pues transformaciones en todas estas componentes, pero para ello hay que involucrar a toda la comunidad educativa, ¿cierto? Porque sabemos que nuestra comunidad educativa está por la parte administrativa, los profesores, los estudiantes, todos los empleados, todo el equipo que trabaja en las universidades. Entonces, unos aspectos a considerar es que hay que repensar todo el sistema educativo. Toda la comunidad debería unir esfuerzos para mejorar la educación y se deberían movilizar transformaciones en lo que ya hemos venido hablando de la actividad de enseñanza, de estudio, de la evaluación, del aprendizaje. Bueno, entonces, con esto damos por terminada la conferencia. Ya viene una sesión de preguntas que nuestro moderador Jairo a través del chat, pues él ha venido como recogiendo un poco. Entonces la idea es en estos minutos que quedan, 10 minutos, dar respuesta a las preguntas. Y aquí también el doctor César Delgado pues nos va a aportar con todos sus comentarios acerca de las preguntas que surjan en este proceso. Bueno, doctora Liliana, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Creo que fue muy clara para todos. Tenemos 3 preguntas, doctora Liliana, que hemos consolidado a través del chat que han enviado algunos de los asistentes a su conferencia. Entonces, se las voy a hacer una a una. Usted nos va respondiendo cada una de ellas, o el doctor César, si es conveniente. Y entonces, estas preguntas fueron tomadas específicamente de los participantes. La pregunta número 1, doctora Liliana, es ¿cuál de los tipos de evaluación? Creo que fue una pregunta que se hizo en el momento casi iniciando la presentación, en la cual usted describía los diferentes tipos de evaluación. ¿Cuál de esos tipos de evaluación suma las características para hacer una evaluación de resultados de aprendizaje? ¿O se puede hacer una mezcla de diversos tipos? Bueno, yo creo que esa pregunta la contesté un poco al final. Perdón, me devuelvo acá en la diapositiva. Sí, Perdón. Que puede ser una suma, ¿sí? Perdón, yo me devuelvo acá esta para dar más precisión en este. Entonces, al comienzo yo hablaba de un tipo de evaluación diagnóstica. En esta diapositiva vemos que es al inicio. Mira que es como una mezcla de todas. La EPIMI, que proponemos que sea para la evaluación durante el proceso, pero que yo también puedo usar la sumativa porque también debo hacer pruebas, digamos, para mirar también cómo va el avance y porque también de alguna manera también hay que hacer control. Y la evaluación de tipo auténtica, que es de simulación de casos reales, que puede hacerla durante el proceso o al final. Y algunas áreas pensarán, pero, o sea, para algunas áreas será más fácil hacer evaluación de tipo auténtico que otras. Pero yo también a través de una prueba escrita puedo hacer evaluación auténtica, porque, digamos, puedo de matemáticas, puedo evaluar una situación desde algo real, o sea, de algo que esté pasando en la economía, a nivel social. Entonces yo puedo plantearle un problema auténtico, o sea, de una situación real. Doctor César. Doctor César, si de pronto me quiere complementar en algo. Escuchamos las 3 preguntas y... Bueno, doctora, muchas gracias por su respuesta. Claro, invitamos al doctor César en caso de que en algún momento quiera intervenir. Bienvenido, doctor César. La pregunta número 2, doctora Liliana, es ¿cuál es su recomendación para lograr una construcción colectiva de los resultados de aprendizaje en los programas académicos de la Universidad del Quindío? También es un poco lo que había presentado acá, perdón. Lo que había presentado en esta diapositiva, que sería la construcción colectiva que como universidad, o sea, la propuesta que se haría para ese sistema de evaluación de los programas. Entonces, primero como conformar esos comités de evaluación, ¿sí? Que estén conformados por profesores, por estudiantes, por egresados, por empleadores, que definamos nuestros resultados de aprendizaje como lo vimos un poco más arriba de acuerdo a lo que nos decían en el foro. Y acá está la propuesta de cómo conformar ese sistema de evaluación de programas, o sea, porque di la propuesta para asignatura
pero también la propuesta como programa, ¿cierto? De saber con qué conceptos previos llegan nuestros estudiantes de los colegios, que sabemos que esa es una restricción que identificamos, y es que a veces vienen con deficiencias de su formación básica y media. Entonces, si yo como universidad me he planteado unos resultados del aprendizaje, pues tengo que conocer cómo llegan esos estudiantes y identificar qué restricciones y condiciones tengo para alcanzar esos resultados del aprendizaje, qué medios, con qué recursos dispongo, definir muy bien los momentos en los cuales voy a evaluar esos resultados del aprendizaje como programa, que vamos a ir refiriendo como programa, qué momentos y qué mecanismos. Puede ser encuesta, como decía ahorita, profesores, desertores, y guardar pues evidencias de lo que se va dando en el proceso, de esa trayectoria. Acá tenemos lo que les decía ahorita, el comité de autoevaluación que se propone, qué debe evaluar ese comité, ¿sí? Tener unos criterios de evaluación claros, tomar decisiones a la luz de eso que se va viendo en primer semestre, tercer semestre o quinto semestre, que haya que hacer ajustes al plan de estudios o a los procesos de enseñanza y aprendizaje, o a mejorar el desempeño, la formación docente o con los estudiantes, bueno. Y evaluar al final, cuando ya es egresado, porque además eso nos lo pide el acuerdo, pues con algunos instrumentos que pueden ser de la evaluación auténtica, pero tener muy claro sobre todo los criterios. ¿Con qué criterios yo sé que el estudiante alcanzó este resultado del aprendizaje al final y durante el proceso es lo previsto? Y es ayudarle para que él mejore y logre obtener. Entonces yo creo que están, lo que pasa es como fueron en el camino las preguntas, de pronto más adelante iba yo dando la respuesta. Claro que sí, doctora. El doctor César, perdón, si de pronto quiere complementarme algo a la pregunta, doctor César, no sé si nos está escuchando. He tenido problemas de conectividad. Bueno, doctora, acá tenemos una tercera pregunta, creo que han llegado otras al chat. Esta de las preguntas que también recogimos en el transcurso de su presentación y tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo armonizar el hecho de que la evaluación deba ser personalizada y adaptada a las características propias de cada estudiante con el otro hecho de que los grupos y las instituciones tienden a industrializar, entre comillas, al menos el número de estudiantes por grupo? Bueno, como lo vimos ahorita, por ejemplo, la PYMI es un poco más individualizada, ¿sí? Porque está mirando cómo el estudiante, de acuerdo a la situación que le planteo, la desarrolla y en acto, y yo como profesor ejerzo pues como esa interactividad para mirar si mis acciones como profesor están articuladas con el estudiante en torno a un objeto de conocimiento. Entonces, sí, a veces decimos, no, es que hay muchos grupos, ¿cómo hacerlo? Tantos grupos. Sí se puede hacer, de hecho el doctor Delgado lo desarrolló en la Universidad del Valle, nos puede comentar ahorita una propuesta que él realizó acerca de ese aspecto. Entonces, también tenemos unas modalidades de autoevaluación, coevaluación y hiperevaluación. Entonces, por ejemplo, Anijobi dice, en esos procesos, cuando son grupos numerosos, yo podría colocar esta semana que algunos estudiantes, digamos, tengo 30 estudiantes, que esta semana 10 hagan autoevaluación, de acuerdo, pues, teniendo unos criterios. Otros días hagan coevaluación del trabajo de sus compañeros y yo como profesor hago heteroevaluación a 10 de ellos. Y hago retroalimentación de esas evaluaciones que hacemos. A la semana siguiente intercambiamos. Otros días ya van a hacer coevaluación, otros autoevaluación, y a los otros van a hacer heteroevaluación. ¿Sí? También veo que ahí acaba de llegar una pregunta en cuanto a lo virtual. ¿Cómo hacerlo virtual? ¿Cierto? Porque a veces puede ser una propuesta más para lo presencial, pero ¿cómo sería para lo virtual? Entonces, para lo virtual, por ejemplo, lo vimos ahorita al iniciar la conferencia, tenemos la pizarra digital. En una pizarra como esa, yo puedo poner a mis estudiantes a que me opinen sobre un tema y frente a eso hacer devoluciones. Mirar ellos, o sea, evaluar esa interactividad de mis acciones con las de ellos para lograr que ellos adquieran el aprendizaje. Puede ser a través de esa pizarra digital, puede ser a través de la plataforma Moodle. En la plataforma Moodle tenemos para hacer foros. En la plataforma Moodle podemos subir archivos de retroalimentación cuando ellos nos envían trabajos. En la plataforma Moodle hay algo para hacer rúbricas de evaluación. Y en esa rúbrica yo puedo establecer los aspectos de evaluación, las escalas de valoración y los descriptores, o sea, a través de la plataforma. O sea, hay muchas maneras. En los mismos encuentros sincrónicos que yo tengo con los estudiantes, de poderlo, pues, desarrollar.
Bueno, no sé, el profesor César ya lo tiene habilitado el micrófono, doctor César. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor, ahí lo escuchamos. Bien, con el doctor César. Bueno, es que no tenía acceso al micrófono. Bueno, mira, he visto allí unas preguntas muy interesantes y las voy a responder a través de mi experiencia como tú sugeriste. Mira, en cierto momento en la Universidad del Valle, de un semestre a otro, teníamos grupos en matemáticas de 30 estudiantes en los primeros semestres, 30 estudiantes, ese era el cupo. Y al siguiente semestre, cuando regresé yo de mis vacaciones, pues me dijeron, ya no son 30, son 60 estudiantes. O sea, me aumentaron el número de estudiantes de un semestre a otro. Ahora bien, el asunto era, ¿qué hacía yo si lo que yo hago era trabajar sobre guías donde planteaba un conjunto de situaciones? En ese tiempo yo no sabía que eso se llamaban situaciones didácticas en medios didácticos, como lo plantea la teoría de Brousseau. Y simplemente eran problemas que yo me investigaba leyendo historia, leyendo un poco acerca de las dificultades que tenían los estudiantes para aprender y leyendo pues acerca de cómo aprendían los estudiantes. Entonces, muy temprano me di cuenta que había que hacer un seguimiento sobre eso bajo un principio. Es que el estudiante aprende haciendo. Y lo que tú dijiste ya en tu exposición, hay que abstenerse de dar buenas explicaciones, porque Piaget me había enseñado que todo lo que la escuela le enseña al niño, estoy citando, le impide inventarlo. Y lo que necesitábamos nosotros desarrollar era capacidad de pensamiento en nuestros estudiantes. Así de que yo dije, bueno, ¿y ahora cómo hago yo con 60? Tenía que, yo diseñaba precisamente para resolver este problema institucional del contrato didáctico que se genera por las reglas de la institución, que le dicen a usted, usted tiene, califica de la siguiente manera, 3 parciales del 25%, da 75 y 25% para tareas y pruebas cortas. Pero ese lo maneja usted, ese porcentaje. Entonces, al inicio del semestre yo le decía a mis estudiantes, miren, en tareas y pruebas cortas tienen ustedes 5. Y les empiezo a descontar si ustedes no presentan, cada semana hay que presentar un informe acerca del trabajo desarrollado durante la semana. Trabajo que lo hacíamos en clase, entre todos, desarrollando, y allí viene mi respuesta para alguien que pregunta allí, ¿cómo hace usted para atender diferentes niveles de formación que pueda tener los estudiantes? Pues aprendemos a trabajar en grupo, aprendemos que hay personas que están más avanzados y hay personas que necesitan ayuda para avanzar. Los estudiantes que quieren avanzar, que se sienten más avanzados, se molestan cuando el profesor, que era lo que yo hacía, o lo que yo hago, trabajo con los que están más atrasados, los que necesitan más ayuda. Entonces se quejan, pero hay que despertar en ellos un sentido de solidaridad, y es que ellos se pueden convertir en tutores de sus propios compañeros, en personas que les ayudan a superar eso, y esto tiene también un objetivo social que es un poco perdido. O sea, hay unas oportunidades inmensas, así tengamos grupos grandes, pero si estamos pensando en que se aprende haciendo y que estamos pensando es que hay que articular esa actividad de estudio con la actividad de enseñanza en torno al objeto de aprendizaje para poder avanzar. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, bueno. Sí, señor. Bueno, entonces, si logramos articular eso, y como lo demostró muy bien Liliana en su excelente tesis doctoral, laureada por lo demás, hay que evaluar la mediación, y entendiendo por mediación el efecto que se produce gracias a ese andamiaje y a las acciones que se realizan entre en la actividad de enseñanza y de estudio de nuestros alumnos. Ver el impacto que pueda tener esa organización de la guía, por ejemplo, de trabajo. Yo trabajo con una guía de trabajo que es la que se va discutiendo durante toda la semana. Y ojo,
los estudiantes están fundamentalmente trabajando en grupos y tratando de, y a veces individualmente tratando de esto, y algunas veces pues yo tomo la voz para producir algunas devoluciones del problema frente a una situación que está causando dificultades, o para institucionalizar, es decir, reconocer ese conocimiento. Esto lo pueden ver en vivo entrando a YouTube. Yo hice una experiencia de 1 año de clase, 1 año, que me filmaran 1 año de clase para dejar evidencia empírica de que se puede transformar esta situación de deserción, en particular con indígenas y afrocolombianos que llegan con los más bajos ICFES a las facultades de ingeniería, y transformar esa situación y lograr el éxito con ellos. Una prueba de eso, quería dejar evidencia empírica y demandé que me filmaran todos los días de clase. De ahí sacaron 30 minutitos y ustedes lo pueden ver a través de YouTube. Yo voy a poner aquí en el chat la dirección y se ve cómo funciona esto, a pesar de que ese grupo era de 60 estudiantes, a pesar de que el grupo sea grande. Entonces me valía de asistentes de docencia también, que me ayudaban en la clase y en lo que se llaman talleres, porque a esa clase le llamaban magistral, pero no tenía nada de magistral. Pero yo la convertía en una clase de trabajo. Y los talleres se iban con los tutores que me ayudaban a evaluar, pero no a calificar, sino a evaluar ese informe de cada semana. Entonces allí yo me daba cuenta de qué tanto habían avanzado, qué cosas eran necesarias trabajar, y se planificaba la siguiente guía de trabajo. O sea, se trabajaba al ritmo de aprendizaje del estudiante. Para comentarles allí, dejar ya esto, el programa oficial me decía que de cálculo 1, el de que se aplica ahora en la Universidad del Valle, dice: primera semana, números reales, repaso. Resulta que los chicos llegan y tienen problemas de conteo, y mucho menos van a entender lo que es un cuerpo ordenado y completo de los números reales. Entonces, allí estamos fregados. 1 semana, ¿cómo hace un profesor para enseñar en 1 semana eso? Y yo gasté 16 semanas, porque exigí que me permitieran no trabajar en función de contenidos, sino en el desarrollo de pensamiento. Y el caso es que al cabo de 2 semestres se pudo cumplir con los programas de cálculo 1 y cálculo 2 con los contenidos, pero hay que transformar esas organizaciones, y allí es donde está el llamado de atención. Ahora, gracias a esta ley que ha salido, que podemos pensar en una forma de organizar nuestra enseñanza. De hecho, ese es un problema que trabajamos con los profesores de esa universidad hace 30 años, cuando nos llegaban los estudiantes y fracasaban en los primeros cursos. Yo no sé si todavía quedará algún profesor por allí que se acuerde de eso. De allí surgió la Escuela Regional de Matemáticas, y era organizado por los profesores de matemáticas que nos preocupamos por el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero eso no se ha resuelto, porque institucionalmente hay muchas dificultades, como este problema de la organización de los microcurrículos, de los tiempos, de no pensar en función de contenidos, en el desarrollo de pensamiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor César, por sus aportes y por todo lo que me acompañó en este proceso, por la paciencia, sus enseñanzas, sus orientaciones. Agradecemos a la Vicerrectoría Académica, pues, porque nos ha invitado a la conferencia. Agradecemos a todos los asistentes. Esperamos, pues, con lo que orientamos hoy, haber contribuido en algo a este proceso que tiene que ver, pues, con la evaluación, y a la luz de estas nuevas normas que ahorita todas las universidades, pues, en este momento debemos también de alguna manera responder. Entonces, doctora Liliana, doctor César, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la excelente presentación. Creo que ha sido muy significativa, muy enriquecedora para todos, justo en este momento por el que atraviesa la universidad, de transformación académica, el ejercicio de construcción de resultados de aprendizaje, desde los espacios académicos, desde los planes de estudio y demás. Entonces quedamos profundamente agradecidos, extendemos este agradecimiento en nombre de la Universidad del Quindío, del señor vicerrector académico de la universidad, el doctor José Enver Ayala Zuluaga, y de parte de todo el equipo de trabajo de la vicerrectoría y de la unidad curricular.
Entonces, muchísimas gracias a todos los docentes que participaron también. Tuvimos aproximadamente una participación de 130 docentes de la universidad. Hacerles saber a todos que a sus correos electrónicos les llegará una encuesta de satisfacción de esta conferencia para que por favor nos colaboren diligenciándola. Entonces, muchas gracias, doctora Liliana, muchas gracias, doctor César. Muchas gracias a todos. Está inhabilitado el micrófono. Muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia, nuevamente sí al señor rector, al vicerrector, a Larisa, todo el equipo de la Vicerrectoría Académica que nos ha apoyado en este proceso. Nuevamente, doctor César, muchas gracias porque me ha acompañado en todo este proceso de tesis doctoral y aún después. Él siempre me ha enseñado que no se aprende a solas, que se necesita del dedo ajeno. Y con él, a pesar de que ya terminé la tesis, hemos seguido trabajando en equipo en muchas cosas. Muchas gracias y gracias a todos. Y en lo que les podamos colaborar en este proceso con mucho gusto. Y como dijimos ahorita, lo que dimos hoy es una propuesta. Es una propuesta pues que hacemos y que se articula con las nuevas normas y pues que cada universidad del país también pues debe de alguna manera responder, pero pues no es la única propuesta, sino que con toda la humildad hoy la hacemos. Muchas gracias. Doctor César quiere también despedirse. Sí, si me permite, ¿me están oyendo? Sí, ¿Me oye? señor. Bueno, no, mire, una última recomendación. Mire, créame, sinceramente, vea, yo nací el día más importante del año. Es el día del profesor. El 15 de mayo. Ese día nací yo. Así de que llevo hasta los tuétanos el asunto de reconocer la importancia de la educación y más para la situación que vive nuestro país y que se vive globalmente. Mi recomendación a los profesores es: únanse, no traten de imponerse unos sobre otros, trabajen, aprovechen que existe institucionalmente una apertura para transformar, porque tenemos que transformar este oficio de enseñar, lograr espacios diferentes, tiempos diferentes, utilizar la tecnología. Mire, la tecnología ha demostrado en esta pandemia obligatoriamente a los profesores que existen medios de interactuar, realizar interactividad a través de la red usando la tecnología. Entonces, más es que institucionalmente den los tiempos y creen los espacios, porque los profesores somos los que hacemos estas transformaciones y los profesores estamos en los organismos de dirección y somos los responsables de esto. O sea que el problema está la solución al problema está en nuestras manos. Es triste, muy triste ver los resultados en las pruebas PISA, es muy triste ver los resultados de las evaluaciones de las universidades. Entonces hay que mejorar la calidad de nuestra enseñanza y de nuestra educación. Pero eso lo hacemos unidos y esa es mi última recomendación. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer poder hablar con todos ustedes. Saludos a Julia. Muchas gracias, doctor César. Esperamos verlo pronto por acá, cuando termine la pandemia. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Nuevamente, gracias, Jairo, por todo. Gracias. Bueno, señora, muchas gracias a todos. Feliz almuerzo. Hasta luego. Muchas gracias.